Bueno, Demasiada energía para mí. ustedes me dicen y empezamos. Ya, pongámosle. ¿Ya? Ok, tengo miedo, esperen tantico. Bueno, vamos a empezar entonces. Nada, pues es nuestro primero podcast para todos. Bienvenidos los que estén viendo esto. Es un proyecto muy lindo donde nos unimos tres mujeres con tres puntos de vista totalmente diferentes, con vidas totalmente diferentes, con experiencias y modos de ver la vida totalmente distintos. Espero les guste demasiado. Vamos a hacer introducciones muy pequeñas de cada una para que cada capítulo o podcast, como lo quieran llamar, nos conozcan de a poquito. De a poquito. Voy a empezar yo y luego las otras. Entonces, bueno, yo soy Sarish, para los que no me conocen, en redes sociales mi seudónimo es así. Estoy en la ciudad de Ibagué. Soy una empresaria de esta hermosa ciudad donde quiero compartirles cosas que me han pasado, que ojalá les sirva, que ojalá no cometan los errores que yo cometí, las tristezas que yo viví. Y bueno, poco a poco nos van a ir conociendo un poco más. Esta vez estoy con mis dos mejores amigas que la vida y Dios me dio maravillosas, que se juntaron a esto, que es Lu y es Lau. Entonces, no sé quién se quiera presentar primero. Bueno, mi nombre es Luisa Fernanda, Sarita me dice Lu, pero a mí me gusta mucho que me digan Fernanda. Solo le autorizo a Sara que me diga. Estoy en Medellín, pero yo no soy de Medellín, soy de Bogotá, bueno, cerca de Bogotá, en Facatativá. Estoy viviendo acá en Medellín hace como 2 años larguitos y soy empresaria. Me dedico la mayor parte de mi tiempo a ser emprendedora en redes digitales, con diferentes inversiones en la bolsa de valores y bueno, distintas cosas que ya más adelante hablaremos cuando toquemos los temas económicos. Pero también soy ama de casa, soy mamá y casi al 100% de todo. O sea, yo hago todo acá dentro de mi casa prácticamente. Así que, pues, soy mamá. Ustedes saben, las que trabajen allá en la casa también, que cuando uno está en la casa, si el niño se cayó, corra y deje tirar lo que estaba haciendo. Entonces, acá 100% ama de casa, 100% trabajadora. Y pues las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Así que estamos trabajando desde acá y facturando desde acá. Por Dios, las mujeres. Bueno, yo soy Laura, más conocida por Sarita como Laurita de 8 años y la viejita. Entonces, creo que soy la más chiquis de las tres, pero tengo como alma de viejita, siempre me ha dicho Sara. Soy arquitecta de profesión, me dedico a la construcción y también tengo un emprendimiento ahí recién nacidito, al que le estamos trabajando con mucho cariño. Me encanta leer, aprender, no me estoy quieta en ningún momento, siempre estoy como para lo que haya que hacer. Un ejemplo que hay para hacer, hagámosle una. Yo no sé nada de esto, pero creo que estoy con dos mujeres que se la saben todas y son súper espontáneas y le meten a todo. Entonces, ahí vamos. Bueno, qué rico, qué rico. Pues todo es un proceso y esperamos que así mismo este podcast, si nos ven errores, si nos ven cosas por mejorar, pues es paso a paso como cualquier cosa en la vida. Entonces, disculpa si cometemos errores, cositas, todo el tiempo vamos a estar en pro de mejorar, estamos súper comprometidas con este proyecto. Entonces, la elegida el día de hoy para empezar fui yo, donde vamos a tocar un tema que yo sé que mis dos amigas son muy juiciosas y ellas, yo estoy segura que tienen súper listo todo, pero a mí me gusta así fluir en la vida y quería como traer ya un texto listo, algo listo, pero no dije, voy a dejar que fluya y que se sienta como realmente lo estoy sintiendo y lo sentí en el momento de lo que les voy a hablar. Entonces el tema de hoy es la ansiedad que por estos días es tan famosa.
Voy a hacer un pequeño paréntesis y es para que lo tengan en cuenta en todos los capítulos que vamos a tener, que vamos a hacer. Cada persona va a tener un tema, va a hablar de su experiencia como tal y a partir de ahí vamos a empezar como un diálogo entre todas de sus experiencias y puntos de vista. Entonces, yo escogí hoy el tema de la ansiedad porque hace un año exactamente mañana cumplimos un año de esa situación que mis dos amigas estuvieron enteradas, mis dos amigas lo vivieron vía WhatsApp conmigo. Fue mi primer cuadro fuerte de ansiedad. Los voy a contextualizar muy rápido porque la historia es demasiado larga, pero para que me entiendan un poco, los que vayan a ver esto, que nos siguen de Bambana, pues yo creo que ya sabrán el cuento, los que no, pues acá estamos para contárselos. Hace un año, una clienta se atendió acá, pidió unas uñas súper decoradas, se le dijo que tenía adicional, ella dijo que por qué, que no le parecía, pues se fue y pues no se hizo las uñas. Pero hizo una publicación, pues hablando muchas cosas que no son, contando, pues, digamos que su experiencia, pero eso abarcaba muchísimas otras cosas que si me pongo a explicarles acá, ustedes acá escriban si quieren el cuento completo y yo me dedico un video a contarles, porque es demasiado extenso, pero ese post que ya puso se viralizó. Se viralizó, yo no me acuerdo cuántas personas, yo no sé si fueron 500 o 600 personas que compartieron eso, personas que nunca habían venido, gente que no nos conocía, personas que ni son de Ibagué, o sea, una cosa impresionante. ¿Por qué me dio la ansiedad? No por eso, no porque, ay, me publicaron, sino porque las niñas que están acá, las niñas que, todas las que literalmente vivimos de Bambana, entraron en pánico, entraron en angustia, mi teléfono no paraba de sonar, todas angustiadas, todas llenas de pánico, porque, o sea, de pronto a esta niña no le costó nada entrar a destruir y entrar a hacer un comentario en destrucción, porque cuando tú quieres construir o quieres ayudar a una empresa, tú le escribes al interno y por interno se arregla todo. Pero pues no pasó. Y yo solo les decía a ellas, tranquilas, no pasa nada, tranquilas, mañana será un día a la vez. Yo siempre les digo, un día a la vez, mañana será, pero yo por dentro llevaba todo. O sea, yo por dentro llevaba absolutamente todo. Ese día no dormí, ese día tenía taquicardia, no pude dormir. Fue horrible, o sea, fue horrible, pero ante ellas, y ellas hoy en día lo saben, fuerte. Fuerte porque ellas estaban muy angustiadas, porque, o sea, es su trabajo, es por lo que hemos trabajado tanto tiempo, clientas que se han hecho con esfuerzo, con amor, y llega una persona a querer destruir absolutamente todo. Entonces, bueno, eh, tuve mi primer cuadro de ansiedad muy fuerte. ¿Y qué pasó? El problema fue que cada vez que yo escuchaba el celular, me daba ansiedad, me daba taquicardia, me daba tembladera. Yo escuchaba el sonidito del WhatsApp y ya mi cuerpo reaccionaba como en crisis, como en pánico, o sea, horrible, horrible. Entonces, pues esa es mi historia. Yo lo que les digo, si quieren después les cuento la historia súper larga. Afortunadamente para terminar ahí, no pasó nada. No pasó nada, nuestras clientas súper hermosas, pues me escribieron como Sarita, pero mira, yo, pero, ¿qué pasó? Bueno, tal, pero no pasó nada, realmente, digamos que en trabajo no pasó absolutamente nada, que eso lo usamos para mejorar muchísimas cosas, claro que sí, pero pues digamos que el daño tal vez que se intencionaba, pues no, solo me llené de ansiedad y escuchaba el WhatsApp y me enloquecía. Pero pues ese es nuestro tema. Entonces, pues esa fue, imagínense, yo tengo 32 años y en 32 años nunca había tenido una crisis de ansiedad, un cuadro de ansiedad, nada, yo siempre lo tomo muy tranqui, yo a todo le tengo solución, yo nada lo cojo personal, yo
pues la vida me ha enseñado paso a paso, pero ese día sí se salió toda mi inteligencia emocional, todo lo aprendido en tantos años no funcionó. Entonces, ese es el tema. Quiero que mis hermosas amigas me cuenten cuál fue su primera experiencia frente a un cuadro de ansiedad y más que todo, cómo reconocieron que estaban en un cuadro de ansiedad. Yo lo reconocí cuando no pude dormir, cuando el pecho se me metió, o sea, literalmente esta parte se me puso así y no podía respirar, me bañé, no funcionó, me quería venir para el spa a las 3 de la mañana a mirar el WhatsApp, o sea, ahí supe como, ok, tengo problemas de ansiedad en estos momentos. Entonces, quiero saber ustedes. ¿Aló? Sí, estamos. ¿Lugar, arrancas o qué? ¿O sigo? Sí, sigue, sigue. Pues mira que para mí fue un ejercicio súper bonito porque digamos que cuando hablamos de ese tema, yo de una me transporté a la situación de Sarita, ¿sí? Y se me olvidó por completo pensar en mí. Entonces, bueno, pensé en la red de apoyo de Sarita, pensé sí, en todo lo que, cómo se maneja la situación en su momento, porque es súper difícil a la distancia. Yo estoy en Bogotá, yo estuve mucho tiempo en Ibagué y considero que fui su red de apoyo allá porque ella pegaba un grito y yo llegaba como fuera. Pero fue un ejercicio lindo porque entonces empecé a pensar y a recordar. Yo también trato a veces como de coger todas las emociones y meterlas debajo de la cama y no pasa nada, todo está súper bien, hemos leído mucho, hemos aprendido mucho y resulta que ese aprendizaje se pone a prueba, ¿sí? Precisamente como estás intentando mejorar un aspecto de tu vida, pues la vida te pone situaciones para que pongas a prueba ese conocimiento. Yo fui súper juiciosa en Ibagué y también será una cosa que con el tiempo les contaré. Y fue una ciudad en la que yo pude aprender mucho de mí. Y me capacité, leí, y bueno, y empecé a hacer yoga. Y mejor dicho, yo era lo más importante en mi vida. Tomé una de las decisiones más difíciles que fue irme de Ibagué, dejar todo lo que yo conocía, todo lo que yo era, eh, empacar mis cosas en un carro y devolverme a Bogotá, sola con mi perrito. Y llegué acá súper contenta a armar las poquitas cosas que tenía, porque por mi profesión yo, mejor dicho, tenía más caro un pescado y yo andaba con una camita y las cositas de la cocina. Llegué, una de mis mejores amigas me ayudó acá a instalarme, me acosté a dormir, 3 de la mañana me desperté a llorar y a decir, ¿qué putas hice? ¿Sí? Que yo, ¿en qué estoy pensando? Dios mío, o sea, yo estaba bien, estaba cómoda, estaba segura. ¿Qué hice? O sea, en ese momento, y a raíz de lo que hemos aprendido, el miedo se apoderó por completo de mí. Yo temblaba, lloraba, mi mejor amiga se quedó a dormir conmigo y me decía, ¿qué te pasó? Tú no eres así. Yo, no sé, pero estoy muerta del miedo. Y en realidad es eso. La ansiedad es realmente miedo. Miedo a que uno ni sabe porque no son cosas que uno puede controlar. Tú no puedes controlar en ese momento lo que te va a pasar. Tu futuro pues lo creas en ese instante, ¿sí? Y tú ya habías tomado decisiones. En ese momento mi miedo y mi ansiedad era porque iba a pasar. Yo juraba que yo me iba a morir de hambre, que mi nuevo trabajo yo iba a ser la más bruta. No, o sea, todo lo malo me iba a pasar a mí. No existía más población en el universo. Entonces ahí también es súper importante la gente que te apoya, ¿sí? La gente que te acompaña. En realidad no pasó nada, ¿cierto? Era más el miedo. En realidad abrí una ventana de oportunidades gigantesca. Hoy en día agradezco por haber tenido la tenacidad de tomar esa decisión y, y estar en donde estoy en este momento, porque con certeza, si no hubiera pasado, pues Ujú. seguiría igual. Y pues eso no es lo chévere de la vida. Y eso fue. Ok. Bueno, pero ¿y tuviste algún detonante después de esa experiencia? O sea, que tú dijeras, pasa esto y de una vez entro
como en ansiedad o entro en shock. Saris, realmente en este momento que yo me acuerde, no, porque a Cuando partir te quedas sola, es que ¿no? sabes que esas cosas yo como que tú sabes que yo aprendí a hacer duelos antes de que ocurrieran las cosas, ¿cierto? Y yo aprendí a disfrutar de mi compañía cuando la vida me puso sola. Entonces, digamos que al Ok. miedo no, sobre todo mi susto era como profesional, era como, venga, yo estaba posicionada pues no era el mejor cargo de una compañía, pero era estable, era conocida, ¿cierto? Y pasar a un sitio donde nadie me conocía, donde, pues eso era como lo único que me daba angustia, pero de resto trato como de tranquilizarme, o sea, de mirar las cosas como si fuera un espectador, por así decirlo, y respirar y, espera un momentico, no vamos a perder el control. Ok, ok. Ahora, Lu, No, Fernanda. Quería escucharlos, bueno, esas experiencias, porque cuando Sarita nos habló del tema de la ansiedad, obviamente también, o sea, yo creo que el recuerdo más vivido que tenía yo era el de hace un año, de Sarita, porque fue fuerte, pero cuando me puse a buscar entre mis recuerdos, nosotros familiarmente, antes con mi familia materna y paterna, y bueno, teníamos un tema y es que como que nadie podía derrumbarse porque pues eso era como pecado, ¿no? O sea, a uno le pasaba lo que le pasaba y tenía que seguir como si nada, entonces uno se acostumbró, como decía Laura, como a meter todo debajo del tapete, toda la basura bajo el tapete y toda la basura bajo el tapete. Y estando yo ya en mi familia actual, con mi esposo y con las niñas, nosotros estamos en un negocio donde como uno se está entrenando todos los días, se está leyendo todos los días, como que también es un pecado uno no estar bien. O sea, es un pecado no para los seres queridos, aunque a veces pareciera, sino más para el medio. Entonces, yo no puedo presentar a reunión con mi equipo y estando mal, porque, o sea, ¿qué es ese ejemplo, no? Yo me puse a buscar y fue muy difícil encontrar los puntos de donde yo hubiera sentido ansiedad, entonces empecé a buscar qué era la ansiedad realmente, y pues la ansiedad es algo que da cuando uno se siente en peligro, o sea, como que lo básico es que uno se sienta en peligro, y pues peligro no es solamente que le van a hacer algo a uno y que van a acabar con la vida de uno, sino peligro también es que voy a quedar en ridículo, ¿no? O sea, va a pasar algo conmigo que a mí no me gusta. Y también vi que pues que la ansiedad es normal, o sea, uno sentir, por ejemplo, a mí me sigue dando mucha ansiedad cuando yo estoy haciendo un curso o alguna cosa y yo sé que me van a llamar. Si me estoy quedando dormida, yo veo que empiezan a llamar a la gente que participe ya y me desperté. Pero digamos que eso es normal. O cuando, uy, a mí me pasaba mucho cuando andaba en bus, ya no ando en bus, gracias a Dios. Pero cuando me iba a tocar bajarme, que tenía que decir, déjeme por acá, eso me empezaba a dar como ansiedad, es raro. Pero entonces empecé a ver cuál era la diferencia de la ansiedad normal y los trastornos de ansiedad. Yo no considero que tenga trastorno de ansiedad, pero sí considero que tengo un alto nivel de ansiedad con dos cosas. La primera es algo fuerte que tengo que trabajar mucho y es desde muy pequeña la manera en la que a mí me enseñaron las cosas y la manera en la que me hacían rendir a mí era fuerte. Yo nunca he funcionado a la fuerza, o sea, si a mí me cogen a la fuerza y me dicen que hacer esto y me tratan mal y todo, como que yo resulto sin querer haciendo lo contrario. O sea, no funciona a las malas. Entonces, como eran las malas, yo empecé a desarrollar como un tema de que yo no era capaz de hacer las cosas, de que yo no era capaz de completar los procesos, de que yo no era capaz de aprender con facilidad. Y entonces, cuando se vienen nuevos retos, siempre, hoy en día, digamos que lo identifico más rápido y puedo solucionar más rápido, pero siempre que se viene un nuevo reto de aprendizaje, mm, yo empiezo a pensar, no, ¿será que sí voy a ser capaz? Y como yo siempre que entro a un nuevo reto de aprendizaje, entro normalmente con más personas que conozco, entonces digo, no, y ellos sí van a avanzar más rápido y a mí siempre me toca difícil, siempre me toca más trabajo para poder aprender. Entonces como que eso me da mucha ansiedad. En septiembre fuimos a un crucero que es de aprendizaje y yo considero que ese aprendizaje es como cuando uno lee la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, uno la lee y uno, miércoles, ¿qué estará diciendo realmente acá? De hecho, que ya la estaba leyendo yo, Dios mío, ilumíname, porque yo no creo que esté entendiendo lo que tengo que entender realmente.
Y en mi cabeza algo me dijo como, tú solo sigue leyendo y después cuando termines esto, vuelves y lo lees, o sea, empiezas por el mismo libro otra vez y ahí vas a empezar a entender cosas. Y yo, bueno, está bien. Entonces, como que cada vez que tengo un tema de aprendizaje, como en septiembre que fui al barco, ese tema es bien denso, eso es información de mejoramiento de vida, pero ustedes la leen y como que a veces uno dice, espere, otra vez, leamos otra vez porque no entiendo. Cuando yo empecé ese congreso en el barco, yo veía que como que todo el mundo participaba, yo miraba para los lados y yo empecé a tener ansiedad, porque yo veía que como que todo el mundo estaba entendiendo súper fácil y que yo decía como, espere, o sea, no me acuerdo de haber recibido alguna cosa de esta información en los cursos previos que ya había hecho. Pero a lo largo de que siguió el congreso, pues yo me metí mucho en el cuento y se me olvidó, o sea, a mí la ansiedad que me dio, que días antes de partir al crucero, como yo sabía, tuve que tener una entrevista para poder que me autorizaran ir a ese crucero porque no a cualquiera. Y cuando yo estaba en plena entrevista, uno tiene que utilizar un aparatico que mide como, digamos, como si uno está diciendo la verdad o no, o sea, si uno está siendo sincero, no es un polígrafo, es diferente, es como más del alma. Entonces, yo estaba viendo al tipo que me estaba haciendo la entrevista y atrás de él habían muchos diplomas. Y los diplomas eran de libros que yo ya sabía que esos libros son demasiado difíciles o para la gente normalmente es difícil. Y mientras él me estaba haciendo preguntas random, o sea, no tenía nada que ver con el aprendizaje ni nada, me decía como, ¿cómo te sientes? ¿Algunas has pensado en suicidarte? Cosas así. Y un momento que me dijo, ¿en qué estás pensando? Entonces yo, ¿por qué? Me dices que la aguja no está flotando, no está flotando, bueno, no me acuerdo. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, me dijo, ¿qué estabas mirando? Entonces yo le estaba mirando tus diplomas y me dijo, ¿por qué? ¿Y por qué eso te produce como es un sentimiento como triste? Entonces yo me quedé mirándolo y apenas me quedé mirando los diplomas otra vez y lo miré a él, me puse a llorar, pero yo no, o sea, no me podía controlar, o sea, no era que estuviera triste, ni tampoco estaba frustrada ni nada, no sé, o sea, como que salió toda la basura que había ocultado durante tanto tiempo bajo el tapete, empecé a llorar y no podía parar, y tranquila, ¿qué pasa? Yo le creo que yo no voy a ser capaz de aprender así, o sea, mira, todo lo que tú has hecho es difícil y yo no sé si yo vaya a poder, y yo que mi esposo y mi niña avanzan rápido, yo no sé si yo vaya a poder hacerlo. Entonces me digo, acaso es que o sea, esto no es ni de velocidad ni nada, y si en algún momento se te dificultan las cosas, hay muchos métodos para que puedas avanzar rápidamente. Y empezó a hablarme de eso, me calmé, pero cuando estaba pensando en este tema, recordé que siempre que hay algo nuevo para aprender, me pasa algo así. O sea, no me pongo a llorar siempre, pero no es fácil para mí como empezar un nuevo proceso. Cada vez es más fácil, pero no es fácil todavía. Entonces sé que lo tengo que trabajar. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, el otro factor que también fue heavy en mi vida no es tan tenaz como este, que es un tema de aprendizaje. Ok. Ok, ¿ahí tuviste algún detonante después de eso? O sea, que tú dijeras, no, cada vez que me nombran el barco me da ansiedad, o cada vez que me nombran un libro colapso. O sea, ¿te quedó como algo de ese momento? Sí, siempre. Mira que, por ejemplo, yo tengo que hacer ahorita unos cursos para poder acceder a otro proceso, perdón, a otro proceso de lo mismo. Y yo estaba leyendo y todo, pero comencé a hacer ese libro hace como en diciembre comencé, pero no comencé juiciosa, pero determiné en enero cuando lo retomé que no lo empecé a hacer juiciosa simplemente porque en mi cabeza cuando yo empecé a leerlo, yo estaba enferma, estaba con unos días de una migraña horrible, pues con una migraña, ¿quién va a entender? Y algo así de difícil como yo consideraba que era, pues no me cabía la información. Entonces me frustré porque no me entraba la información. Y en enero cuando lo retomé dije, claro, o sea, yo estoy así es porque creo que no voy a aprender fácil, porque todos me están cogiendo ventaja, porque Sofi fue al barco, fue a hacer cursos, Andrés sigue leyendo, entonces empecé a pensar en eso. Entonces hay dos cosas. No solamente que yo tengo miedo de que no pueda aprender, sino que siempre me estoy comparando con las personas que están haciendo los mismos procesos que yo. Entonces, cada vez que hay algo así, como te decía ahorita, cada vez que hay algo así de aprendizaje, es como un reto. Por ejemplo, cuando me hicieron hablar en público la primera vez, tú estabas cuando fuimos al evento que armamos con Alex Morton y todo, que nos tocaba a nosotras hablar.
Antes de eso, mi esposo me dijo delante de personas, me dijo, bueno, ¿tú qué vas a decir? Muéstrame qué vas a decir. Yo me puse a llorar porque yo me sentía en desventaja de conocimiento o en desventaja de cómo me expresaba yo para hablar en público con respecto a los demás y sentía que él me comparaba, entonces me puse a llorar y no pude decir nada. Y pues todos los que están ahí consideraron que yo era como una niñita. Entonces, cada vez que hay un nuevo reto de eso, de tener, o sea, que aprender algo o hacer algo, que ponen, pues como que pone en bandeja de plata las habilidades que uno ya debería tener con los años que lleva educándose, como que yo respiro y no es que me vuelva nada ya, pero sí depende de la situación, entonces sí entiendo que tengo que trabajar mucho más eso. Y bueno, eso es lo básico. Va, listo. La otra pregunta que hicimos fue, ¿cómo afectó esa situación tu entorno o simplemente lo vivimos solas? Entonces, en mi caso, mi esposo fue súper chistoso. Pues yo lo veo chistoso hoy en día, ¿no? Pero no fue nada chistoso, o sea, Era chistoso. sí, no, o sea, el chistoso y ellas me miran como así que fue chistoso. No, no fue chistoso, sino yo, claro, yo estaba súper alterada, no era yo, era otra persona, y él solo me miraba y me decía, cálmate. Uy, casi lo ahorco. Ese día casi me divorcio. Yo, ¿cómo así que cálmate? O sea, yo le dije, mira, cállate, cállate y mírame, que no vaya aquí a colapsar. Con eso basta y sobra. Eh, en eso se afectó porque yo siento que él sí, pues se preocupó mucho. Yo sé que estas dos hermosas amigas que yo tengo también se preocuparon un montón, a pesar que pues estamos a distancia. Pero, y pues acá en Ibagué yo estoy sola, por decirlo así. Sí, o sea, no, mi familia no es de acá, yo llevo muy poco tiempo acá, mis amigas, una está en Bogotá, la otra está en Medellín. Entonces, digamos que se afectó mi esposo. O sea, pero digamos que yo sé manejar muy bien mis emociones, entonces ese día, pues él, pero de ahí en adelante ya lo viviera yo sola, porque pues lo que les digo, yo escuchaba el celular y de una vez me paniqueaba, o sea, era impresionante cómo mi cuerpo reaccionaba, pero yo mismo, bueno, que eso va más adelante, como lo superé. Pero digamos que en mi entorno no se vio afectado, sino mi esposo, porque mi mamá, pues ella, yo no le conté del todo, obviamente mi hija no, pues no, ustedes saben que cuando uno es mamá, uno es una persona y es otra persona siendo mamá, entonces, y en el trabajo, pues tampoco, o sea, siempre fuerte, siempre firme, siempre valiente, entonces no. En ese caso, o sea, en mi caso fue así, se manejó así. Lau, Sari, yo tengo pues una pregunta de acuerdo a lo que nosotros hablamos, de que, o sea, la ansiedad era un miedo y era una alerta. Yo creo que tengo identificada cuál era tu alerta, sí, cuál era tu miedo. sí, O sea, hoy en día que tú sí. miras aparte y lo analizas, ¿cuál era tu miedo? O sea, qué era lo que a ti te decía, no voy a poder dormir? ¿Qué pasará qué? Ok, bueno, esto les va a sonar a reinado de belleza, certamen, pero mi preocupación era la gente que come de esto, ¿sí? Porque yo ya sé empezar de cero, yo ya sé afrontar muchas cosas que en la vida me ha tocado, o sea, y yo a eso, pues ya me ha tocado, ya sé manejarlo, ya sé hacerlo, ya, pero sí me angustiaba como, hombre, o sea, debajo de esto, en esa época es que no recuerdo bien, pero eran como, éramos 15 creo, 15 o 17 familias que comíamos de esto. Entonces yo decía, o sea, obviamente, ¿qué pasa? La mente vuela, ¿no? Entonces la mente vuela, la mente se imagina cosas que nunca van a pasar. Y yo decía, ¿qué hago yo donde yo llegue y el WhatsApp esté lleno de las odio, ustedes son lo peor, ustedes sí, o sea, sí, y yo, pero eso era en medio del caos
porque, hombre, o sea, las clientas que agendan es porque son clientas y ya tienen la experiencia, ¿sí? Pero en ese momento de pánico, obviamente mi cerebro se imaginó las aventuras más extraordinarias que ustedes se puedan imaginar. Y yo dije, no, nos van a cancelar. No, no, así como a los youtubers. Nos van a cancelar, nos van a odiar. Y yo decía, ¿y qué hago con toda la responsabilidad que tengo con toda esta gente? Porque es que yo me les sé la vida a todas y sé de los hijos y sé de las familias y sé de las responsabilidades. Ese era mi miedo, de el compromiso, de faltarles al compromiso como empresa hacia ellas. O sea, literalmente lo descubrí después de analizarlo y pensarlo, pero en ese momento Lo veías. estaba muy colapsada. Ese día fue diferente a todos los demás. Pero bueno, y tú ya me respondiste, no, tú no me respondiste. No, yo te respondí con una pregunta muy... Ok, ok. Mi entorno, ¿no? Pues es que en ese momento mi entorno más cercano era mi mejor amiga que se quedó. Ella se podía quedar ese día que era un fin de semana, pero después Claro. mi familia no sabía nada. Yo siempre trato como de mantenerlos aislados por lo mismo que decía ahorita Fer, de que a uno le enseñan a ser fuerte y esas son pendejadas. Eso de la ansiedad, eso no existe. Eso es para gente desocupada, ¿sí? Uno no tenía espacio para sentirse mal y ser desagradecido con la vida que uno tiene y las oportunidades. Entonces, ahí en realidad yo trataba como de no preocuparlos ni nada de eso. Entonces, eh, Lore y Bruno, mi perro, sería, porque Ok. no. No, Vaya, pero eso es importante, o sea, no te rías, la compañía de los perritos, padre amado, eso es yo te digo que hubiera sido fuerte. muy diferente todo el proceso si yo no hubiera estado con Bruno. La verdad que sí. Incluso yo te hago un paréntesis, y ese día que yo tuve la crisis, Milú, que es mi perra, se me acostó encima del pecho. Así como esa película, la del gato con botas, las que se lo han visto me entenderán. La perrita esa, yo con la sala, con la taticardia, y Milú se me acostó encima y yo obviamente era como consintiéndola a velocidad 400 kilómetros por hora, pero siento que fue una ayuda muy valiosa. Y respondiendo a la misma pregunta que te hice, porque yo sé que las personas que nos vean de pronto se van a sentir identificadas y van a decir, miércoles, pero yo a qué le tenía miedo, a qué le tengo miedo. Mi miedo más grande, que casi siempre está asociado al tema de como de lo laboral, es muy similar porque en algún momento yo no creía en mis capacidades, entonces mi miedo más grande, ¿cuál era? Que me tocara empacar mis cosas e irme a la casa de mis abuelos o de mi papá, con una mano adelante y otra atrás. Y hoy en día pienso, bueno, ¿y qué pasa si se hubiera dado esa oportunidad? No me iba a morir, pues ni me iba a morir de hambre, ni, pues, bien. Uh-huh. Uno es muy terrorista. Sí. De verdad que Uno se sí. inventa historias. Ah, Dicen que solo de todo lo que uno piensa solo pasa el 10%. Sí, cuentan 200. Señorita Fernanda, cuéntanos. Bueno, de mi entorno normalmente no, o sea, no soy afectada en nada porque, pues por lo mismo, o sea, yo no cuento hasta que no lo solucione. De hecho, la vez pasada, cuando retomé el libro que les dije, yo estaba leyéndolo y en el libro encontré una respuesta a lo que me había pasado. Y me puse a hablar con Sofi, que estaba acá, te compartimos el estudio, y yo me puse a hablar con Sofi y me pasó lo mismo el día del Señor, como que se me salieron unas lágrimas, pero pues ya no fue así llorar. Así que dije, no sé por qué, pero yo hago clic con algo, con información o con algo que como que me da como una solución o que me va a dar una solución y como que mis ojos experimentan un fulgor y no pueden controlar esas lágrimas. Entonces empecé a hablar con Sofi. Sofi venía del barco, venía de una información muy poderosa y ella me complementó muchas cosas. Digamos que es la única vez que yo he hablado con ella al respecto, mis hijas nunca se enteran de nada. Pues con Andrés cuando yo hablo al respecto, hablo cuando ya lo solucioné, no hablo cuando estoy así. Y no está bien. Pues ya después en la solución de cómo cada una salió de eso,
pues lo vamos a hablar, pero no está bien. Entonces, pues nada, tal vez de pronto yo sí creo que en algún pedazo en donde uno está con el tema de la ansiedad, uno se pone un poquito más fastidioso de pronto, o de pronto se enferma. Entonces, eso sí afecta a las personas que están alrededor de uno, porque pues se preocupan aunque no sepan que es por eso. Entonces uno se pone fastidioso y dirá, no, pero, o sea, no se le puede ni hablar, o uno se pone más intenso y dirán, o sea, más intenso en hacer cosas, o dirán, pero que está que ni para en la casa, se la pasas haciendo cosas, no sé, o sea, yo creo que sí hay, o sea, la ansiedad, cuando uno tiene ansiedad marcada, sí debe haber un efecto colateral que nunca ni a veces ni uno mismo se da cuenta que lo tuvo, y pues por ende la familia tampoco, solo pues, hay otro día que está fastidiando en la vida, pero no se dan cuenta. Entonces, yo creo que no se afectó mi entorno tanto. Ok, bueno. Eh, lo otro es, voy a combinar, bueno, no, entiendo, no voy a combinar nada. Voy a preguntar lo que escribí. ¿Cómo mejorar o superar tu tipo de ansiedad? O sea, porque el que le dio a Fer fue diferente al que le dio a Lau, es diferente al que me dio a mí, porque son totalmente diferentes. Entonces vamos a decir como muy rápido, como a ustedes qué les funcionó. Yo les voy a decir a mí qué me funcionó y ojalá las personas que escuchen esto les sirva, porque creo que esto la gente lo debería hablar más. Digamos, como yo les digo, yo escuchaba el celular y ya mi cuerpo reaccionaba. A mí, ¿qué me funcionó? Aprender a identificar. O sea, como hacer consciente qué era lo que me estaba afectando. Entonces yo decía, ok, me está afectando cada vez que suena el celular. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Te cambio el tono? O hago como, no, pues como a terapia de choque. Entonces, pues voy a seguir escuchándolo hasta que ya mi cuerpo se canse y lo vuelva a normalizar. ¿Yo qué hice? Eh, Seguí escuchándolo hasta que mi cuerpo lo normalizó de nuevo. Yo no sé si está bien, no sé si está mal, no sé si me traumé peor, no sé, pero a mí me funcionó. Ahorita, hoy en día, mantengo el celular en silencio, o sea, en vibración, porque a veces son demasiadas notificaciones y se vuelve ya es abrumante. No porque como que me despierte la ansiedad, sino porque ya se vuelve fastidioso, como el clean, clean, clean. Pero en ese momento yo opté por dejar el celular totalmente en silencio, pero dije, no, yo no puedo huirle a una realidad, porque entonces cuando suene una notificación de otro iPhone, que todos los iPhones suenan igual, entonces mi cuerpo va a reaccionar. Entonces yo dije, no, empecé a dejarlo otra vez en su tono normal, no le cambié nada. Pienso yo, no sé si se llama así, fue una terapia de choque literal. Dije, no, espere. Y sonaba y mi cuerpo reaccionaba, yo lo identificaba y decía, ok, esto me está causando taticardia, esto me está causando, no, entonces vamos a empezar a trabajar en eso, tengo que aprender a respirar, hay técnicas de respiración que aprendí en yoga. Entonces yo dije, ok, estoy sintiéndome en este momento en pánico, en crisis, mi cuerpo está reaccionando, voy a respirar y voy a empezar a normalizar de nuevo el tono del celular. O sea, es que es algo súper bobo, un tono del celular, pero eso afecta totalmente mi cuerpo. Entonces, eso hice yo, señorita Lau. Bueno, es que es como complicado porque justo me hiciste recordar. Esta semana tuve una conversación, mis jefes asiáticos, yo trabajo en un sitio pluricultural, me llamaron y me encerraron en una oficina y yo dije, miércoles, cuando eso pasaba en la otra compañía, y empezó la terrorista, ¿no? Laurita la terrorista empezó. ¿Sí vio? Yo le dije que se calmara, yo le dije que no se tomara las cosas tan a pecho. Entonces empezó, a diferencia de muchas cosas que pasaban antes, que era apoyar esa Laurita terrorista, yo respiré, me transporté a ese momento porque era lo que estaba pasando y dije, ven, pero ¿por qué va a pasar algo malo? Si tú no has hecho nada malo, va a pasar algo bueno que tú estás esperando.
no, ¿y qué tal que no? Decía, es que te lo mereces, es que has trabajado para eso, o sea, es que no todo lo malo te va a pasar a ti. Es respirar, ¿sí? Vivir ese momento, ¿cierto? Tener, o sea, permitirle al miedo sentirse, ¿sí? Permitir a la ansiedad sentirse y sobre todo yo pienso que somos niños chiquiticos siempre, ¿no? Entonces el que está ahí tocando la campana al lado del terrorista es un niño que tiene miedo de que le pase algo malo. Entonces como tratar de, Laurita, cálmate, todo está bien, estás en tu lugar seguro, tú eres tu lugar seguro, respira y nada va a pasar, o sea, que no tiene por qué pasar nada malo. Es lo que intento hacer, no sé si está bien, ¿sí? No sé, ha sido lo que a mí me ha funcionado para bajarle a la velocidad y para calmarme y muchas cosas. Igual yo conocí el yoga hace un par de años y a mi profe la adoro con mi corazón porque en serio que la gente no cree en eso, pero hay que creer en eso y hay que creer en la meditación y hay que creer en muchas cosas que tiene esta máquina sin explotar. Entonces trato como de unir todas esas herramientas o en el peor de los casos me pongo a tejer o algo así cuando ya el tema está pesado, que ahí entra ahorita la abuelita según Sara, tejer o pintar o algo que me haga eliminar todo eso. ¿Y ya? Súper. Ok. Bueno, yo creo que lo principal para poder, o lo que me ha servido a mí mucho fue en ese curso que hice en septiembre, aprendí mucho sobre el tema de la comunicación, y comunicación no es solo lo que estamos haciendo nosotras, sino comunicación también es de uno con el cuerpo, de uno con el ambiente, bueno. Entonces, lo que yo identifiqué que he hecho desde que tengo a veces episodios de ansiedad es que yo empiezo a mejorar cuando me comunico. Entonces, por eso les decía, no decirle a Andrés por miedo a que me juzgue y a que sea muy duro conmigo, como era mi mamá, no decirle está más mal que decirle. Entonces, yo lo que hice en la última, o bueno, en la penúltima, cuando fui al barco, ¿qué pasó? Esta persona, bueno, una de las principales recomendaciones que yo siempre hago es no, cuando yo quiero, tengo algún problema, yo no busco solamente a mis amigas, sino también busco a alguien que esté entrenado y me pueda ayudar, porque pues yo sola me puedo terminar hundiendo más. Entonces, el día que yo estaba en esa entrevista que les dije antes de ir al barco, la persona que estaba conmigo es uno de los auditores pues más duros. Entonces, cuando él me vio que estaba cayendo en ese episodio, que él no lo llama ansiedad, lo llama diferente, empezó a hacerme preguntas de por qué me sentía así. Y cuando me empezó a hacer preguntas y yo empecé a soltar y empecé a llorar, empecé a comunicar lo que estaba sintiendo. Entonces, cuando lo comuniqué, mi cuerpo empezó a entenderlo, mi cabeza empezó a entenderlo y se solucionó el problema. Y ahorita que me pasó eso en diciembre, pues en ese momento con esa migraña tan desgraciada que tenía en ese momento, mi cabeza no quería comunicar nada, pero bueno, se pasó. Ya en enero, cuando retomé el libro y empecé a ver, no, pero es que eso estaba difícil, por eso no lo hice. Entonces empecé a pensar en eso. O sea, en el mismo libro hablaba sobre la comunicación, entonces empecé a comunicarme con mi entorno, que este es mi rincón, entonces empecé a comunicarme con mi entorno, a ver todo lo que hay acá. Empecé a comunicarme con mi cuerpo, qué estoy sintiendo. Entonces me dolía el pecho, yo cuando me pasa la ansiedad, yo siento que como que tengo un hueco aquí y que me empieza a palpitar algo acá, o sea, el corazón se baja hasta aquí como al esternón, no sé cómo es eso, pero bueno, me empieza a palpitar ahí. Y entonces yo empecé, bueno, ¿y por qué es? O sea, empecé a hacerme preguntas de por qué lo estaba sintiendo. Y lo otro, después de que empecé a hacer preguntas, sí, la respiración ayuda mucho porque como se acelera tanto el corazón, esté donde esté aquí o en el esternón, empieza a servir muchísimo. Entonces, después de que ya empecé a relajar mucho el tema de la respiración y podía respirar mejor, pues que empecé a pensar, ¿cuál sería el peor escenario? ¿Por qué? Porque sí hay cosas muy buenas y hay cosas que pasan malas. Yo decía, ¿cuál es el peor escenario de que no pueda leer este libro o que no entienda? ¿Cuál sería el peor escenario? Entonces yo empecé, no, que Andrés se va a burlar de mí, que Sofi, y me empecé a comprar otra vez, pero entre el peor escenario yo encontré la solución. Entonces yo decía, bueno, si este es el peor escenario, o es que no avanzo y me quedo atrás y ellos avanzan, si este es el peor escenario, ¿cuál sería la solución para ese peor escenario? O sea, sería tan malo realmente lo que tú decías ahorita, Laura.
sea, ¿realmente sería tan malo? No, no sería malo porque en la organización donde yo estoy haciendo el curso, hay una persona y la persona simplemente me va a ayudar a aclarar palabras que tal vez eso es lo que me tiene atascada, o me va a decir qué debo hacer porque ellos saben más que yo, obviamente. Entonces yo dije, bueno, pues no está tan difícil el asunto. Entonces, después de que lo solucioné, llamé pues, a la persona con la que yo me comunico para mis cursos y le dije lo que sentía. Entonces me dijo, no, eso es que tú no estás aclarando palabras, empieza a leer otra vez y así tú sepas qué significa esa palabra, búscala en el diccionario o sea, si tú dices qué es corroborar y no puedes definirlo, sino que empiezas a poner ejemplos, no sabes qué significa. Entonces búscala en el diccionario, entiende la definición y cuando la entiendas haces ejemplos. Entonces yo me comuniqué con esa persona que era experta, le expliqué qué era lo que me estaba pasando y me dijo, entonces empecé a leer y fue, o sea, como que se abrió un mundo y empecé a entender todo y a medida que empezaba a entender todo, como que me sentía más empoderada, diosa. Entonces como que eso me solucionó porque empecé a comunicar con todo y ya es con pura comunicación, respiración y mucha comunicación. Eso fue lo que me sirvió. Ok, bueno, está chévere, sí, está interesante la parte de preguntarse como por qué me siento así. Pues sí, vamos a aplicar. Anota, Bueno, anota, anota. Ahí, a la audiencia, anoten. Ok, esta es, ustedes creen que se puede manejar todo con abro, cosito? Todo es mental. Yo voy a hablar de últimas esta vez. Me tocó a Laura. Le tocó al lado. Bueno, pero lo que pasa es que yo digo que hace un par de años yo diría que no, porque antes yo responsabilizaba a todo lo externo. Es que usted me hizo, usted me miró, todo me pasa porque sí. Ahora yo sí creo que una gran parte es todo lo que está en esta máquina, ¿sí? Sí. El aterrizar la situación, el calmarme, en ser mi soporte, en buscar soporte. Para mí todo está en esta máquina. Claramente uno debe guiarse y debe buscar a los que saben, ¿sí? Sea cual sea la creencia que tenga cada uno, ¿sí? A su credo, o bueno, a su Dios, a su, no sé, a lo que lo conecta con su esencia. Para mí, sí, para mí sí. Okay. Sí podría Para ser. la vez. Todo es mental, sí. Ok. Mental me acuerda a mi embarazo, ¿te acuerdas, Sarita? Me arrayó. Allá me llenó de odio. Se me empezó a dar ansiedad. Sí, sí, sí. Es que Estoy para poder sintiendo algo acá en entender el pecho. a mí, cuando yo estaba en embarazo me dio muy duro igual que a Sarita y creo que trasbocaba 25 horas. Y mi esposo me decía, eso es mental, toda la información que tú tienes. Y yo, claro, venga y venga, cambiado de lugares. Pero bueno, yo pienso que digamos que sí, o sea, en parte puede ser mucho mental, porque digamos que a uno no se siente en peligro sin experiencias previas. Entonces, normalmente cuando uno tiene ansiedad es porque alguna experiencia anterior detonó lo que pasó ahorita. Entonces, por ejemplo, lo que decía Sarita, ella ya ha visto como personas de su equipo de trabajo han renunciado o se han querido ir a ponerle competencia o cosas así y no les ha ido muy bien. Entonces, ahorita se compromete mucho con su equipo de trabajo siempre, donde esté, sea con su spa de uñas, cuando estaban con el tema de la academia de conducción, y se mete tanto cuando estaba trabajando conmigo, se mete tanto en el papel que se preocupa demasiado por la gente. Eso tiene que tener un trasfondo en su infancia, en su adolescencia y en todo, que yo también tengo algo muy parecido. Entonces, como que toda esa ansiedad que uno tiene en ciertas ocasiones, como viene de experiencias pasadas, digamos que son cosas que uno no ha solucionado y que lo atacan cuando uno tiene un problema. Entonces, el todo es mental, puede solucionarse, si es que se considera de esa manera, puede solucionarse siempre uno entrenándose en diferentes cosas. Ustedes que hacen yoga, leyendo sobre cómo manejar un ataque de ansiedad, cuando tienen un ataque de ansiedad, identificar como por qué les dio, como estamos hablando ahorita, o sea, qué era lo que había detrás de ese ataque de ansiedad. Y después de que pasa durante el ataque de ansiedad, es muy difícil que uno pueda hacer cosas como lógicas
pero después de que pasa y uno ya identificó como ese factor, es ir a trabajarlo. Entonces, cuando tú tienes un ataque de ansiedad, a mí me parece muy chistoso lo que te dijo Camilo, como cálmate, porque, o sea, como dice por ahí el dicho, a uno no le pueden disparar y uno ahí botando sangre y ya no sangres más, ¿no? Yo pienso que la base de todo es la escucha, o sea, la comunicación, lo que estamos hablando ahorita. Entonces, nosotras sabiendo ya que cuando uno está en esa ansiedad, es importante que alguien lo escuche a uno. A veces ni siquiera tienen que darle consejos, oiga, solo escúchenme, no me dé la razón, no me diga nada, no me dé consejos, solo escúchenme. Cuando tú hablas y cuando tú estás expresando lo que sientes, es más sencillo llevarlo. Hacia uno no le digan nada. Hace unos días me pasó que alguien estaba con mucha ansiedad y mucha frustración y me empezó a hablar y yo estaba pensando en 10.000 respuestas y yo, Dios mío, ilumíname para a ver qué tengo que decir yo porque yo no quiero que esa persona sienta eso que está sintiendo porque no es justo, o sea, no es justo con él mismo. O sea, es una persona muy poderosa porque tiene que sentirse así. Y yo solo sentí que mi yo interior o Dios, no sé quién me dijo, a silencio, solo escúchalo porque necesita que lo escuches. Y cuando ya me terminó de hablar, dije, te entiendo, algunas veces yo me sentí así, o si no me sentí así, pues no la siento, ay, me sentí así solo por hipocresía, sino, te entiendo, algunas veces yo me sentí así, pero mira que ya hoy en día no estoy de acuerdo con eso porque tengo otra información y si en algún momento la quieres, yo te paso la información que yo vi cuando me sentí así, y ya. Y se desahogó y al otro día perfecto, mejor dicho, todo le fluyó y todo porque se desahogó, no fue porque fuera allá. Entonces, todo es mental. Sí, porque realmente si tú empiezas con la ansiedad y todo, estás recurriendo a todos los archivos de memoria que tienes en tu cabeza que te hacen sentir miedo. Obviamente, si uno ve un ladrón que lo va a atracar a uno y no le da miedo, ataque de ansiedad y de todo junto, digamos que ahí ya se podría contemplar otras cosas, pero si son ataques de ansiedad porque uno está yendo a los archivos a recuperar todas las ideas que uno se hizo, es que, sí, claro, mi marido está por allá viendo redes sociales, eso es que tiene otra, y eso es que me va a dejar, y eso es que me va a dejar con 2 niñas aquí, mejor dicho, yo ahora cómo voy a vivir acá sola, pagando esta casa, no sé, ¿sí? Entonces uno empieza a recurrir a todos estos archivos, ahí se vuelve todo mental. Pero cuando es una ansiedad por algo externo, por un daño que se le va a causar a uno, porque alguien te va a hacer daño, porque algún factor es más, yo cayendo o sea, veo que está cayendo un meteorito y eso me va a dar ansiedad, obviamente, y eso no tiene nada que ver con mi tema mental. Entonces yo creo que todo es mental en la medida que sea uno mismo el que creó esa ansiedad, uno mismo el que creó todo el escenario para estar ahí ansioso. De resto, no, todo es, pues yo pienso así, todo lo que está afuera, que te va a causar un daño, ahí ya no es una ansiedad mental, ya es una ansiedad como justificada, creería yo. Ok, bueno, yo podría crear un tema, un podcast completo con esa sola pregunta, pero las voy a resumir, les voy a resumir. Para mí todo es mental, sí y no. ¿En qué sentido? Que todo es mental, pero como decía Fer, tiene que haber una experiencia para afrontar muchas cosas. O sea, nadie nace aprendido, nadie... Hay libros, hay, ¿cómo se dice eso? Audiolibros, podcast, gente contando experiencia, pero eso no nos va a evitar a veces chocar contra el mundo con diferentes aspectos, con diferentes situaciones, ni tampoco vamos a poder controlar cosas que nunca nos habían pasado. Entonces, sí es mental, pero uno tiene que pasar por muchas cosas para llegar a controlarlo todo mentalmente. No sé si me hago entender el punto. O sea, no todo el estrés, todas las cosas que se viven dentro de un negocio o tener personas a cargo, eh, no sería lo mismo a mí yo de pronto de 20 años, porque no tendría la capacidad mental ni la madurez mental para afrontarlo como lo puedo hacer hoy en día. O sea, ya hay una experiencia previa, yo ya había manejado personal hace mucho tiempo, a mí me gusta mucho la parte comercial, ta, 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 ta. Eso hace que hoy en día yo pueda decir, sí, todo en este negocio se puede manejar desde acá. Si yo no pierdo la cabeza, mi equipo no va a perder la cabeza. Si yo no entro en conflicto, si yo no
mejor dicho, todo lo soluciona a los gritos, sino aquí pensando tranquilamente, pues mi equipo así mismo va a funcionar. Pero ahí es donde divago entre todo es mental, sí, pero basado en muchas experiencias que tuvieron que haber pasado para poder llegar a controlar. Espero me haya podido hacer entender el punto. Y ya para finalizar, la última pregunta que yo había puesto era, ¿piensan ustedes que es necesario, en el caso específico que les pasó, o sea, con el que estamos llevando el hilo, era necesario buscar un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, un pastor, bueno, no sé, cada quien, o podemos salir solos y digamos que nosotras estamos en un privilegio de poder acceder a un psicólogo, porque yo sé que en este y muchos países es un privilegio, no todos tienen para pagar un psicólogo o sus EPS o salud no es lo suficientemente asequible, porque pues sabemos que es una falencia. ¿Qué pueden, o sea, ustedes qué creen que pueden hacer las personas que no tienen ese acceso a un profesional? Entonces voy a empezar. Yo sí pensé en buscar un profesional, lo busqué más adelante porque pasó otra cosa mucho más adelante ya a nivel personal, que digamos que entre eso y eso, pum, detonaron algo que yo dije, ok, voy a buscar un profesional, porque me sentía atada, sentía que sí tengo mucho conocimiento de libros, de audios, de esta, pero dije, necesito escuchar otro punto de vista y no de pronto ni de mis amigas, ni de mi esposo, ni de alguien que me conozca, sino alguien que totalmente yo sea nada, o sea, una persona nueva que no conoce ni mis sentimientos, ni mi pasado, ni nada, y yo expresarle cómo me siento, cómo, a ver qué me decía. En ese momento no sentí necesario, pero pasó el tiempo, pasó otra cosa y chocamos ambas y ahí sí lo necesité. Y qué puedo aconsejarle yo o qué les diría yo a las personas que de pronto no tienen un acceso a un psicólogo como tal, sí o sí ahorren para ir a un psicólogo, pero siento que meditar ayuda demasiado. No digo que sana o que no, porque no, hay cosas que sí se necesita un profesional, pero mientras ahorran, mientras sacan la cita, mientras solucionan cómo llegar a un psicólogo, pienso que meditar les podría ayudar un montón. A mí me sirve demasiado hacer yoga y meditar. Pero pues obviamente empezar con las dos, pues no, porque es demasiado fuerte. Entonces, yo les diría, yo, meditar. Meditar siento que sería un muy buen primer paso. Y Además, ya. Ari, hay muchos tabús, ¿no? Pero para el tema de meditar, yo creo que la gente, y me incluyo, yo pensaba que tocaba tener un tapete y estar en la India y entonces sentarme y Y yo, bañar elefantes. yo no tengo mente para eso, ¿sí? Parce, uno puede meditar lavando la loza, uno puede meditar barriendo, uno puede meditar cuando va en el carro, porque en realidad es en uno, ¿cierto? En empezar a sencillamente respirar, ¿sí? Y los pensamientos van a ir existiendo y vas a ir como resolviendo los temas, ¿sí? Eh, pues solo como por aclarar, ¿no? Para que me digan, ay, no, es que estas, mejor dicho, no hacen nada más y botar el No. tapete y eso, porque pasa, o sea, uno cree que la gente que habla de eso es porque tiene la vida resuelta y se dedica a eso, no hace nada más y no, mi reina, no es tan así. Entonces, Es yo, verdad. en ese momento yo no busqué ayuda, porque yo todavía pensaba o tenía el miedo de ese de, me va a juzgar
¿Y será que es, no, uno solo va ya cuando uno ya está fondo, fondo, y yo todavía alcanzo a sacar la cabeza? Entonces, en ese momento no. Hoy en día pienso que, y de hecho a veces le digo a mi pareja, le digo, no, necesito en serio ya esto debe ser artículo de la canasta familiar, hay que buscar, ¿sí? Y con mis jefes, mis jefes son muy mayores, ellos dicen, che, esta gente de hoy en día, mis hijas también, que terapia, que el psiquiatra, que no sé qué, yo no sé qué les hice, y yo, tú no hiciste nada, tú hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Ahora ellas generaron conciencia y quieren hacer lo mejor que pueden para los que vienen. ¿Sí? Ese es un ejemplo que trato de dar. Otro ejemplo, como en mi campo de acción es, cualquiera puede construir una casa, cualquiera puede hacer un edificio, pero ¿y los cimientos? ¿Y tiene el conocimiento para que esa casa dure a través del tiempo? Lo mismo pasa con el tema de un profesional. Yo siento que si la gente estudia para algo y, y- y se capacita es porque en serio tiene las herramientas que a lo mejor nosotros no encontramos. Entonces, para mí, sí. Y para las personas que por tiempo, por recursos, no, o por miedo, sí, porque todavía tienen como esa limitante en su cabeza, empiecen por ordenar la casa, ¿sí? Empiecen por habitarse, por, por acompañarse y por empezar a entender cuáles son esas cosas que los incomodan, que eso generalmente es el miedo ahí zumbándole a uno en el oído. Cuando les prestamos atención y no los ignoramos, cuando ordenamos las cosas, es también una gran ayuda mientras podemos apoyarnos en los profesionales. Ok. Señorita Fernanda. Bueno, yo soy una completa convencida de que siempre hay que buscar ayuda. Yo de hecho se lo digo mucho a las niñas, siempre que a ti te duele algo o que estás en un problema, siempre tienes que buscar ayuda. Obviamente cuando uno es niño, pues ¿cuál es la primera ayuda que uno busca? Sus papás. Y si sus papás no le ayudan, escale, sus tíos, sus abuelos, bueno, siempre hay alguien en la familia que va a apoyar eso, o sea, que va a apoyarlo a uno. Hay gente que está muy contaminada y juzga, siempre juzga, uno le dice alguna cosa y juzga. El tema es que cuando uno no está bien y cuando uno, de hecho, tener ansiedad es una variable que decirte hay algo que no está bien y hay algo que hay que arreglar, porque la ansiedad, por más de que sea algo normal, o sea, que esté normalizado, no debería ser, porque cuando hay ansiedad hay algún factor que no está funcionando bien en nuestra vida. Y si uno empieza a mirar hacia atrás, así sea la primera experiencia de ansiedad que uno tenga por un tema, si uno empieza a mirar hacia atrás y se hace las preguntas correctas cuando tiene el ataque de ansiedad o recién pasó por él, uno se da cuenta que hay un factor de antes o varios factores de antes. Entonces, si uno ya sabe que la ansiedad es algo que no es normal, pues entonces es empezar a indagar, venga, ¿por qué me dio a mí ese ataque de ansiedad realmente? O sea, no, que es que mi marido me dejó y me dejó sola pagando el arriendo de la casa y cuidando a los 10 niños que tengo, me dejó y entonces me ataque de ansiedad porque ahora qué voy a hacer, yo no trabajaba, yo era ama de casa. Bueno, detrás de eso está realmente que quería al esposo o realmente que está preocupada por el tema monetario o es que en su infancia la dejaron, él abandonó a alguien, su mamá, su papá o algo, no sé, algún ser querido y sintió abandono. Entonces, en ese orden de ideas es importante siempre dar gracias, como dijo Sarita ahorita, después de ese tema de ansiedad. Lo que pasó fue que, de hecho, yo se lo dije cuando estaba pasando todo eso, yo le dije, mira, todo esto va a servir porque ya sabes cómo filtrar mejor las cosas, ya sabes cómo educarles mejor el servicio al cliente de las chicas, y bueno, todo eso. Y después de eso pudo optimizar muchos procesos gracias a lo que aprendió. Entonces, es que uno siempre tiene que buscar ayuda inicialmente y pues para las personas que no tienen los modos económicos o que no tienen una EPS, porque una EPS así lo tienen a unos 6 meses después. Hay psicólogos también, y si uno ahí habla, y pues como siempre toca exagerar en una EPS porque lo atiendan a uno, pero siempre hay una manera. De hecho,
hace unos años que yo sufría depresiones muy tenaces, Sarita me vio llorar algunas veces y todo, y yo no veía un camino, yo veía todo oscuro, yo sentía que no tenía ni dinero, sentía que no tenía tiempo, pero es darle una prioridad. Cuando hay caos y hay muchas hojas volando de ese caos, lo primero que tienes que agarrar es una, y cuando tú coges una, vas cogiendo otra, la vas poniendo detrás y detrás, así no vayan en el orden, pero cuando hay caos hay que poner orden, hay que poner el primer paso de orden. Entonces, si yo siento que estoy mal, que eso me puso mal, que tal vez estoy mejor, pero que si no lo soluciono me va a volver a pasar en algún momento, van a seguir llegando cosas que me van a recordar eso, me van a decir hasta que lo soluciono. Entonces, si yo sé eso, lo que tengo que hacer es empezar a poner orden. Entonces, ay, no, pero es que no tengo plata, no tengo tiempo, mentiras. Todo eso siempre es mentira porque plata siempre hay, como siempre decimos nosotros acá con el grupo. Si yo hoy les digo que les dejo mi camioneta, la Jeep, en $100, que pues obviamente vale mucho más que eso, pues rápido, si alguien no tenga plata, el primero que llegue acá va a mirar cómo consigue esos $100 y los va a traer para que yo entregue mi camioneta. Entonces siempre hay plata, solo que a uno empieza a sentirse como en esa zona de todo está oscuro, no veo luz. Entonces, ¿qué pasa? Yo, ¿qué hice cuando estaba así hace unos años? Yo no veía luz por ningún lado, yo solo veía oscuridad, pues yo creo en Dios y yo empecé a pedirle a Dios, y uno le puede pedir a Dios, a la vida, al universo, lo que sea, que por favor lo ilumine a uno para tomar los caminos correctos y que le entregue a uno, que le traiga a su vida a uno personas que lo empiecen a llevar por el camino que es. Porque yo le decía a Dios, Dios, yo estoy en un lugar oscuro, yo no veo ninguna luz y yo sé que tú me la estás mostrando por algún lado, pero yo me siento caminando en la oscuridad y yo necesito ver esa luz para ver el camino por el que tengo que agarrar. No fue inmediato, pero sí lo pedía todos los días, se lo juro que todos los días lo pedía, porque independientemente de que hubieran días en los que yo me sentía bien, esos días eran los que con más intensidad pedía porque yo no me quería volver a sentir mal. Y cuando hice eso, pues hace 2 años, Dios mandó a mi vida. Yo no tenía, yo cuando eso no estaba facturando nada, hace 2 años no estaba facturando nada, estaba aquí en la casa, estaba, bueno, no en esta casa, estaba en otra casa, pero estaba deprimida, no estaba trabajando porque estaba con esa depresión y bueno, solo recibía como juzgamiento por todo lado. Y miren que después de tanto pedirlo, Dios dijo, creo que Dios dijo, este es el momento, o sea, necesitaba que estuviera en la inmunda y allá en el piso y que tuviera la cara contra el barro para que en ese momento que tocó fondo, sí le voy a ayudar, porque si le hubiera ayudado antes, tal vez ni bolas le hubiera parado, ni siquiera hubiera escuchado a la persona que hubiera llegado. Y cuando eso llegó a mi vida, una información. Y cuando llegó la información, de repente empecé a facturar otra vez. Pero no era porque yo antes no pudiera hacerlo, era que en mi casa estaba tan llena de cosas que no podía hacerlo. O sea, estaba tan llena de, perdón la palabra, estaba tan llena de mierda que no encontraba cómo hacerlo. Pero apenas vi la luz, porque ya estaba muy en la inmunda, vi una luz y cuando yo dije, sí, esta es la persona que me puede ayudar. Y cuando eso, entonces se me empezó a abrir la mente para hacer negocios. Me empezaron a llamar gente con la que yo hacía negocios antes y me dijo, no, tengo esto, y empecé a tener dinero para pagar a esa persona que me empezó a ayudar. O bueno, no a esa persona, sino a toda esa organización que me empezó a ayudar. Y de hecho son los cursos que estoy haciendo hoy. En septiembre mis nubes negras, la mayoría se despejaron en esos cursos. Entonces, si tú no tienes dinero hoy, no es el dinero que no tienes en el bolsillo, es el dinero que no tienes en la cabeza. Hay que crearlo. Que sí, que es difícil, que tengo muchas nubes negras en la cabeza, pues para quitarlas hay que tener la intención de quitarlas y cuando tú tienes la intención y haces el primer paso, el camino aparece. Entonces, sí es necesario. A veces tú le cuentas tus problemas a la gente y la gente en vez de ayudarte, te ayuda a terminar de hundir y no conscientemente, sino que no son los más expertos en el problema que tú tienes. Entonces, sí hay que buscar un experto y hay que pedirle a Dios, a la vida, al universo, que la persona que te va a poner en el camino realmente sea experto, porque ustedes saben que hoy en día hay 1000 profesionales, millones de profesionales que son profesionales y lo que hacen es terminar de hundir a la gente. Entonces siempre pedirle a la gente, pedirle a Dios, mira, si es que la persona que me va a ayudar no cobra, por favor, igual, así yo tenga para pagarle, por favor, pónmela en el camino, pero que sea alguien experto y que me pueda ayudar. Pero en eso está es la comunicación, por eso yo decía ahorita, cuando uno está así mal, en ansiedad, la comunicación con uno, con el entorno, con el cuerpo, con la mente, con el alma, incluso los que creemos en Dios, pues la comunicación con Dios, y cuando uno está en comunicación con todo, así esté en la inmunda, va a llegar el momento en el que lo que uno necesita exactamente va a aparecer, y sea como sea, si tienes plata y cobra, pues chévere porque paga, si no tienes plata, igual aparece y hasta, es que es más, yo vi eso la vez pasada con alguien muy cercano, no tenía dinero,
encontré una persona que cobra más de $1.000 una hora de sesiones para emprendimiento y cosas así, y le dio 5 clases gratuitas. Con esas 5 clases recogió más de $1.000, le pagó los primeros $1.000 y sigue entrenándose con esa persona. Entonces, es querer es poder. Ok, sí, señora. Listo. Bueno, ya. Eso era todo. Chao. No, es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Bueno, Querían más de no, nosotras, sí. para la próxima. ¿Cómo? Si querían más de nosotras, tocó en la próxima. Sí. Ahí nos pueden seguir. Ya, yo espero que en este momento que estén viendo el video, ya tenemos el YouTube, tenemos todo. Creo que vamos a abrir un grupo en Telegram y pasito a paso, pasito a paso, pasito a paso. Muchas gracias a ustedes dos, señoritas hermosas y preciosas que amo mucho. Gracias. Y nos vemos el próximo viernes para grabar, porque seguramente esto lo verán los sábados, que sean pregrabados. Les mando un besito a ambas. Muchas gracias. Qué rico Chao. me sentí echando aquí cafecito. Súper nice. Ya la próxima nos traemos el cafecito. Chao. Sí. Cuídense. Besitos.